Queremos saludarles, mis apreciados hermanos y amigos, en este su programa Biblia al alcance de todos, un repaso de la escuela sabática. En este precioso día nos encontramos con una persona muy especial en nuestro set de grabación, con la hermana Viviana Rivera, nuestra contadora. Es un privilegio tener una mujer en nuestro set de grabación, hermana Viviana. Muchas gracias, pastor, por la invitación. Lección número 10 para el 8 de junio, titulado El Espiritismo Desenmascarado. Y como es costumbre en nuestro programa, Vivi, antes de abrir la palabra de Dios, pedimos a Dios que a través del Espíritu Santo ilumine nuestras mentes y de las personas que nos están mirando. Amén. Vamos a orar. Nuestro amante Padre Celestial, en esta hora vamos a tocar un tema muy delicado, muy especial y sobre todo de mucha confrontación en los últimos tiempos. Así que te suplicamos la presencia del Espíritu Santo iluminando nuestras mentes y convenciéndonos de todas las verdades de las cuales debemos estar seguros y bien cimentados para no ser engañados en los tiempos finales. Que tu presencia sea con nosotros y con todos nuestros oyentes. Lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Durante la semana pasada, mis apreciados hermanos, visualizamos cómo el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, utiliza dos bestias, Vivi, en Apocalipsis capítulo 13, una que sale del mar y otra que sale de la tierra, con el propósito de que estas bestias puedan ayudar, guiar a toda la humanidad para que adoren a la bestia o al dragón, a la serpiente antigua, al diablo, a Satanás. Ahora, durante esta semana vamos a visualizar qué estrategia filosófica, qué herramienta, una de las principales herramientas que utiliza estas bestias para hacer que el mundo vaya en pos del dragón. ¿Cuál es esta herramienta? ¿Cuál es esta filosofía? Tiene que ver con el espiritismo, que tiene como trasfondo la inmortalidad del alma. Ahora, Vivi, permítame y defino estos dos conceptos de forma casual y corta. Inmortalidad del alma es el concepto que nos enseña, Vivi, que cuando una persona muere, algo inmaterial sale y queda volando en el aire, en otro lugar, en otra dimensión. ¿Y qué es el espiritismo? Es la ciencia que, entre comillas, nos enseña a comunicarnos a nosotros los vivos con eso inmaterial que queda volando. Ahora, la pregunta, mis apreciados, es ¿cuáles son las consecuencias y qué nos enseña Dios de estas teorías satánicas? Sí, pastor. Precisamente en la lección del domingo vemos las consecuencias y las consecuencias son mortales, consecuencias del espiritismo. Y vamos allí a ver una doctrina que indica que después de la muerte yo entro en una nueva etapa de mi vida, en una nueva esfera. Y el espiritismo es como herramienta para comunicarme con esos espíritus de las personas que han muerto. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios? Al Señor le desagrada totalmente lo que es el espiritismo. Y debemos dejarlo acá claro. Dios prohibió literalmente, vamos a Levítico 20, vamos a Deuteronomio 18, y el Señor dio condena de muerte. Quien practicara estas tareas del espiritismo era llevado directamente a ser apedreado. Así que una invitación grande es para que nosotros estemos bien fundamentados en la palabra de Dios, porque ya sabemos que con estas falsas doctrinas se hace una invitación para que las personas hasta deseen poner fin a su existencia. Dicen, no, si muero, pastor, me voy directamente al cielo. Qué bueno. Y hay personas que han quitado su vida tras estas falsas enseñanzas. Otro peligro mortal del espiritismo es que me quita esa base de que yo voy a necesitar un juicio, y el juicio está basado también en una ley, así que yo descuido mi vida espiritual y sencillamente pienso que esta creencia no tiene ningún fundamento, y de esta manera las personas dejan de prepararse para esa segunda venida del Señor por estas falsas creencias. Hay algo bien interesante, apreciada Vivi. El pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, a pesar de la practicidad que el Señor dejó, a pesar de que el Señor lo dejó tangible, escrito, sin embargo,
la Biblia narra algunos eventos donde ellos ofrecieron cultos a los muertos, siguiendo las corrientes de ese Dios muy conocido en el Antiguo Testamento, Baal. Sin embargo, yo creo que la forma como nosotros podemos, mis apreciados, sentar una vacuna en contra de la inmortalidad del alma y en contra del espiritismo tiene que ver con conocer el estado de los muertos, ¿cierto? Y vamos a visualizar cómo en el Antiguo Testamento los profetas visualizaron cómo están los muertos. Vamos a buscar 3 textos. El primer texto lo encontramos en el libro de los Salmos, el capítulo 6 y el versículo 5. Leo la palabra de Dios, dice: porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Así que el escritor de los Salmos es muy enfático en decir que no hay memoria de los muertos. Hay un texto muy conocido, apreciada Vivi, es el texto de Eclesiastés capítulo 9. Salomón en su sabiduría escribió en el versículo 5: porque los vivos saben que han de morir. Pero me llama la atención el siguiente párrafo del texto: pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque hasta su memoria ha quedado en el olvido. Así que primero queremos dar una claridad de ese pensamiento. Los escritores del Antiguo Testamento dijeron, Vivi, los muertos nada saben, para tenerlo en cuenta. Y el segundo pensamiento lo tenemos, Vivi, allá en el Salmo 76, versículo 5. Si dice así: los fuertes de corazón fueron despojados, durmieron su sueño, no hizo uso de sus manos ninguno de los varones fuertes. Perfecto. Acá me dicen que personas fuertes, guerreras, durmieron. Pero cuando la Biblia hace referencia a este texto, me presenta a esos que durmieron, no que estaban descansando, sino que estaban muertos de antemano. Cuando nosotros leemos las historias de las crónicas de los reyes del Antiguo Testamento, hay un pensamiento que une a esos reyes que murieron, y el pensamiento es: durmieron junto con sus padres. Así que los escritores del Antiguo Testamento tenían 2 conceptos de la muerte. 1, los muertos nada saben. Y 2, metafóricamente la muerte la comparaban con un sueño. Ahora, Vivi, la pregunta que surge es: en el Nuevo Testamento, ¿cómo se considera la muerte? Bueno, pastor, de igual manera como en el Antiguo Testamento, la muerte es comparada con un sueño. Y el mismo Señor Jesús, allí en ocasión de la muerte de Lázaro, le dice allá a esta multitud: esperen un momento, que nuestro amigo Lázaro duerme, voy pues a despertarlo. Entonces, me llama la atención porque más adelante el texto dice, Vivi, que Jesús mismo dijo, y esto decía Jesús de la muerte. Claramente. Entonces esa creencia acerca del estado de los muertos está muy clara tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, y directamente por las palabras de Jesús. Ya en el Nuevo Testamento encontramos más argumentos acerca de este tema. Encontramos más de 45 versículos que ya nos hablan de la resurrección. Porque, ¿cuál es la solución a la muerte, pastor? La resurrección. Pero a través de estas doctrinas falsas nos dicen que entonces la resurrección no es necesaria, porque si muero y me voy directamente al cielo, ¿qué necesidad de un salvador? De antemano, hay algo acá interesante, Vivi, que usted me lo trae aquí a la mente. Si Lázaro murió y era bueno y hubiera ido al cielo, ¿para qué Jesús lo resucita y lo trae a este mundo de sufrimiento? Claro, si ya se iba a ir a un estado supuestamente superior. Pero, ¿cuál era la solución ante la muerte de Lázaro? Cristo Jesús, que era la resurrección y la vida. Ahora, parte de esta falsa doctrina quiere quitar nuestros ojos de Cristo Jesús, porque no necesito a Cristo, y resulta que Cristo Jesús es el autor y dador de la vida. Yo no puedo morir y vivir por mis propios medios después de una manera diferente en otra esfera. Ahora, Cristo fue el que venció la muerte.
y por la resurrección de Cristo Jesús está asegurada nuestra resurrección. Y quisiera que fuéramos allí a 1 Corintios capítulo 15, versículo 16, y miren lo que dice el apóstol Pablo. Si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y el versículo 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Y sigue allá hablando el versículo. Entonces, si fuera una realidad esa falsa doctrina, no necesitaríamos de la resurrección y tampoco de Cristo. Y eso es lo que siempre ha querido Satanás y lo que pretende a través del espiritismo y lo que pretende a través de todos los siglos, que no adoremos al Señor, que no necesitemos de Él ni que vayamos a Él. Entonces, nos quita la gloriosa esperanza de la resurrección. Y con la gloriosa esperanza de la resurrección, también tenemos la esperanza de la herencia eterna. Esa herencia entonces se ha de perder si es lo que tanto estamos esperando y es lo que nos mantiene vivos en nuestra fe cristiana. Ahora, Vivi, vamos a hacer un pequeño rastreo histórico del tema de la inmortalidad del alma y del espiritismo. Vamos al libro de Génesis capítulo 3, versículo 4 y 5. Aunque el libro de Apocalipsis en la profecía lo presenta como un asunto del fin del tiempo, no obstante, las mentiras de Satanás son tan antiguas como el mismo pecado. Leemos, hermana Vivi, es tan amable. Génesis capítulo 3, versículo 4 y 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, pero Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y el mal. Perfecto. Satanás dice a la mujer, no van a morir. Pero Dios le había dicho a la mujer, si toman del árbol, van a morir. Entonces tenemos el pensamiento de Dios es, van a morir si pecan, y el pensamiento de Satanás, no van a morir, sino que van a ser más bien como dioses, dueños de la vida. Ahora, sin embargo, el pecado entró, mis apreciados hermanos y amigos, y con el pecado, la muerte. Y la muerte es algo ajeno para el ser humano. Sufrimos cuando mueren nuestros padres, cuando mueren nuestros hijos, cuando muere nuestra esposa. Sufrimos, porque el ser humano no fue creado para la muerte. Entonces, Satanás ha tomado ese sentimiento maravilloso de vida que tenemos muy en el fondo de nuestro corazón y lo ha convertido en una teoría. ¿Cuál teoría? La teoría de que algo inmaterial no muere y permanece. Más adelante ya lo vemos, Vivi. La palabra de Dios presenta que hubo un rey muy famoso, Saúl, y que tenía un profeta, que era un profeta de Dios inevitablemente, Samuel. Pero en una situación difícil, Saúl consultó a una pitonisa o a una bruja para que le consultara supuestamente, entre comillas, al espíritu de Samuel. Y bien interesante lo que hace Satanás, porque del fondo de la tierra, dice el texto, subió el espíritu de Samuel y conversó con Saúl. Y no solo conversó, sino que le profetizó su muerte. Y se cumplió, para que tengamos en cuenta lo peligroso que son los engaños de Satanás. Más adelante los egipcios, mis apreciados hermanos, en esta línea histórica y de tiempo y de estudio, tomaron ese concepto de la inmortalidad del alma y agarraban a sus faraones, los colocaban en una pirámide como un portal, junto con muchos objetos valiosos y sus séquitos, para la vida que les esperaba en el más allá. Pero me llama la atención, apreciada Vivi, que fue la filosofía griega helenística la que estructuró la doctrina de la inmortalidad del alma. Y lamentablemente, como lo hemos venido estudiando, en esos 3 primeros siglos del cristianismo, mucho de la filosofía helenística griega se mezcló con el cristianismo, en este caso el sincretismo. Y vemos en la actualidad, Vivi, algo muy interesante. Muchas iglesias cristianas creen en que el alma es inmortal. Ahora, allí hay una delicada situación, porque esto le abre la puerta al espiritismo.
le abre la puerta al espiritismo. Ahora, Jesús, mis apreciados hermanos y amigos, nos lo advirtió. Porque si hay algo maravilloso en la Biblia, en la profecía, es que Jesús dijo, lo he dicho antes para que cuando suceda, creáis. Así que vamos a leer algunos textos. Por ejemplo, vamos a Mateo capítulo 24, bajo el contexto de los eventos del fin del tiempo. Jesús en Mateo capítulo 4, el versículo 5, dice lo siguiente. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Y el versículo 11 continúa diciendo, vive, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Me llama la atención esa palabra, falsos profetas. Pero si nosotros vamos al versículo 24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, a los escogidos, ¿cierto? Y el apóstol Pablo continuó la línea de pensamiento, Vivi, y allá en el libro de 2 de Tesalonicenses, quisiera que me leyera ese texto, 2 de Tesalonicenses, el capítulo 2, el versículo del 7 al 9, siguió la línea de pensamiento de advertencia para nosotros. Ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de este medio. Y entonces se manifestará aquel impío, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El advenimiento de este impío es la obra de Satanás. Irá acompañado de hechos poderosos, señales y falsos milagros. Perfecto. Ahora, cuando nosotros vamos al contexto de la segunda bestia de Apocalipsis capítulo 13, para unir al pensamiento a la semana pasada y a ese tiempo, Apocalipsis capítulo 13, versículo 13 y 14 dice, también hará grandes señales de tal manera que hará descender fuego del cielo delante de los hombres y engañará a los moradores de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Inevitablemente, mis apreciados hermanos, Jesús lo advierte. El apóstol Pablo dice que ya está ese ministerio de iniquidad, ¿cierto? Y ahora el apóstol Juan lo visualiza en el fin del tiempo como un agente engañador. ¿A través de qué vive? A través del espiritismo, que no es nada más que la ciencia que, entre comillas, nos permite comunicarnos con nuestros seres queridos, que se introduce a través de la teoría de la inmortalidad del alma. Y hay un pensamiento, Vivi, que me llamó la atención en la lección y yo quisiera leerlo de forma literal. Dice, para que muchos puedan escucharlo, muchos tendrán que vérsela con espíritus de demonios personificados, con parientes y amigos queridos, y que proclamarán herejías peligrosas. Estos espíritus apelarán a nuestros más tiernos sentimientos y afectos, y de dolor, y harán grandes señales y milagros acertados. Debemos estar listos para resistir con la verdad bíblica de que los muertos nada saben y que los que aparecen son espíritus de demonios. En otras palabras, los que aparecen son esa tercera parte de los ángeles que el dragón en Apocalipsis capítulo 12, versículo 4, 5 y 6 arrastra y que están en la tierra. Eso es algo bien delicado, apreciada Vivi. Ahora, dentro de esas señales podríamos decir que hay muchas señales que nos enseñan que estamos en el fin del tiempo y que Cristo está a las puertas de venir. Pero como dirían los pasteleros, hay una cereza, la cereza del pastel, Vivi. Sí, pastor, vamos allí a la lección del jueves y vamos a ver el espiritismo en los últimos días. Y me llama la atención algo que nos dijo el pastor allí leyéndonos este texto. ¿A quiénes voy a ver después de muertos? A las personas que yo conozco. Conozco su figura, conozco su voz. Y Satanás, a través de esos espíritus, de los demonios que sabemos que son los ángeles caídos, me lo va a representar y va a intentar confundirme. Digamos que en esa sección no caigamos. Pero viene la definitiva, la que dice el pastor, que es la cereza del pastel, y es cuando llega el momento en que el enemigo y sus agentes van
a intentar imitar a Cristo Jesús directamente. Porque recordemos que lo que quiere el enemigo siempre es que le demos adoración a Él y quitarnos los ojos de Jesús. Y entonces van a aparecer falsos cristos. Quiero invitarlos para que leamos allí Mateo 24. Volvamos a leer el texto que leía el pastor Ángel, versículo 24. Mateo 24, 24 dice, porque se levantarán falsos cristos. ¿Cómo? ¿Cómo que falsos cristos? A través del espiritismo van a representar a Cristo, su imagen, su forma, su voz. Y falsos profetas. Y harán grandes señales y prodigios. Leyendo En Conflicto en los Siglos, pastor, algo me llamaba la atención allí en los capítulos del 31 al 35. Y dice que Satanás, como tiene tanto poder, va a hacer unos prodigios y va a querer hacer prodigios superiores a los de Cristo. Para decir, yo soy más poderoso que Él. Entonces, las señales y los prodigios van a ser grandísimos. Ahora, dice, de tal manera, leíamos en el versículo 4 del capítulo 24, que engañarán a muchos. Y seguíamos leyendo otra vez que engañarán a muchos en el versículo 10. Pero ahora dicen, engañarán incluso aún a los escogidos de nosotros. ¿Cómo será esto? Bueno, ahí sigue diciendo el versículo. Así que si nos dicen, mirad que está en el desierto, no salgáis. Mirad que están los aposentos, no lo creáis. Y nos ratifica. ¿Cómo podemos lograr vencer este engaño final? Dice, la verdad de la segunda venida, porque como el relámpago, versículo 27, sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, cuando nos digan, apareció este Cristo, que ya sabemos que va a ser obra del espiritismo, y no va a ser un ilusionismo, va a ser real, porque el enemigo tiene mucho poder, el fuego va a ser literal. De tal manera que cuando nos digan, nosotros ya sabemos, no, porque Apocalipsis 1:7 también que dice, no, todo ojo le verá. le verá. Entonces, con poder sobrenatural va a intentar aparecerse, pero lo final es que ya se va a aparecer en el aire, con poder y gran gloria. Eso dice la palabra, pero va a ser poder y gran gloria que va a dar Satanás a través de ese poder que tiene nunca antes visto. Y entonces él mismo como usurpador va a querer llevar nuestros ojos a la adoración de él y no de Cristo, porque él va a ser el falso Cristo final. Ese va a ser el engaño final. Perfecto. Tú dices algo bien interesante, apreciada Vivi. Dice que eso no va a ser irreal, porque algunos consideran que de pronto el metaverso pueda ser un instrumento del espiritismo. O la inteligencia artificial. O la inteligencia artificial. Sin embargo, consideramos que tanto el metaverso como la inteligencia artificial, como el ilusionismo o las películas que Hollywood promueven, son tan solo agentes que suavizan el pensamiento del ser humano para cuando lleguen las realidades de las obras que Satanás va a hacer al fin del tiempo. Al fin y al cabo, cuando nosotros vamos al libro de Apocalipsis, el capítulo 12, el versículo 17, el apóstol Juan concluye diciendo lo siguiente: después del tiempo, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, contra la iglesia, y se fue a hacer guerra contra el resto de sus descendientes, los que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesús. Satanás, mis apreciados hermanos y amigos, está utilizando, maquinando, organizando, estructurando a través de la inmortalidad del alma una herramienta que se llama el espiritismo, con el cual engañará al mundo cristiano y, si fuera posible, aún a personas que Dios ha escogido para la vida eterna. Ahora, querida Vivi, ese tema es apasionante y ese tema es extenso para 30 minutos. Pero ¿qué le pudiéramos decir a una persona que nos ve en 30 segundos que le pueda servir en su vida personal? Pienso que de forma muy práctica podemos decir que si nosotros conocemos a Cristo cada día, estamos en relación con Él, así como Él me va a conocer en su venida, yo también le voy a conocer. Si no descuido esa oración, ese contacto también con su palabra, porque fundamentado en las creencias bíblicas, si tengo clara el estado de los muertos, si tengo claro el juicio, todos los pasos, si tengo clara la ley de Dios, su segunda venida, entonces voy a estar muy seguro y ya sé que a través del espiritismo Él va a simular la segunda venida de Jesús y ya hemos estudiado cuáles van a ser las características que nos pueden llevar a errar. Entonces, si estamos cimentados en la palabra, pastor, vamos a estar seguros.
Perfecto. Y mis apreciados hermanos y amigos, la Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que es menester para cada uno de nosotros conocer la verdad acerca del estado de los muertos. Los muertos nada saben, su memoria queda en el olvido, a espera del pronto regreso de Cristo para vida eterna, o de resurrección para después de 1000 años, muerte eterna. Nunca lo olvides. Ahora, mis apreciados, utilicemos las herramientas que Dios nos ha dado para poder defendernos contra las artimañas de Satanás en este fin del tiempo. Dios te bendiga y Dios te guarde. Y gracias por haber estado atento a este programa, Biblia al alcance de todos, un repaso en la escuela sabática. No antes queremos pedir que Dios nos pueda acompañar, Vivi, a través de una oración. ¿Qué tal si nos dirige? Oremos. Mi Señor, tenemos tu palabra aún en nuestras manos y mucha luz a través del espíritu de profecía. Te damos gracias porque nos has dejado en tinieblas, sino que tú nos brillas, Señor. Permite que en el fin de los tiempos, cuando quizá el enemigo nos pueda mostrar un ser querido, pueda apelar a nuestras emociones, podamos hacer como Cristo Jesús en la tentación. Con un escrito está fundamentarnos en la palabra y vencer al enemigo. Permítenos, Señor, conocerte tanto que nada ni nadie pueda imitarte de tal manera que nos engañe. En tus manos nos dejamos y a este público hermoso que estudia tu palabra y que se capacita también para ese encuentro contigo y para estos eventos finales. Lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bendiciones y puedas compartir un lindo día.